Bien, tenemos hoy con nosotros aquí en esta entrevista para el Club Tocqueville a Sergio Vilasan Juan Robert, a quien sin duda conocerán la mayoría de socios y amigos del club. En cualquier caso, sí que quería destacar sobre Sergio, que es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona y luego amplió sus estudios en la Universidad de Boston con una beca Fulbright. Es un periodista de larga trayectoria y actualmente dirige el suplemento Culturas en La Vanguardia. Es también miembro de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona y el año pasado obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Cultural, perdón. Es también un autor prolífico de diversos ensayos y novelas y además recientemente ha publicado El joven Porcel, que retrata de alguna manera la extensión literaria de Baltasar Porcel en la Barcelona de los años 60. Y además, como sabrán muchos de los que nos oyen, ha participado ya como invitado en algún acto organizado por el Club Tocqueville. En cualquier caso, sí que querríamos centrar esta entrevista en un reciente libro que ha publicado el año pasado, titulado ¿Por qué soy monárquico? Y, de hecho, sobre este libro en el club ya publicamos una breve reseña en una recomendación que hacemos de libros normalmente en verano y en Navidad, pues la pasada Navidad publicamos esa reseña que decía. En este libro, que algunos hoy habrán leído u otros quizás pues a raíz de esta entrevista les entran ganas de leer, o eso esperemos, repasa Sergio 4 generaciones de monarcas españoles, yendo desde Alfonso XIII hasta Felipe VI. Y eso a partir de la relación que tanto tu abuelo como tu padre como tú mismo tuvisteis o tenéis o habéis tenido recientemente con estos monarcas. Y pasas de un enfoque más íntimo, más personal, familiar y subjetivo de alguna manera, a un enfoque más amplio, más transversal y más objetivo. En cualquier caso, publicar un libro así como este, en la actual tesitura, con la tormenta perfecta, por decirlo así, que se ha desatado en torno a la institución monárquica, ¿tiene algo de provocación buscada? ¿Por qué has sacado o has decidido sacar este libro ahora o hace unos meses, donde, bueno, al final el contexto era similar, ¿no? Bien, antes que nada agradecer al Club Tocqueville, entidad a la que en efecto he participado en algunos de sus actos y cuya programación me parece admirable, porque es una programación que aboga por la moderación, por el entendimiento y por el buen criterio. Bien, agradezco su hospitalidad una vez más a propósito del libro que publicaba en Ariel, ¿Por qué soy monárquico? Yo hacía años que iba recopilando información, ¿no? Los periodistas que ya tenemos una edad, los escritores que ya tenemos una edad, vamos recopilando, vamos guardando documentos de memoria. Y yo en cierto momento me di cuenta de que una característica de mi familia paterna, la familia Vila San Juan, es que hemos estado 3 generaciones seguidas de alguna forma próximos o incluso comprometidos con la monarquía, ¿no? Con la actividad monárquica. Era el caso de mi abuelo, que fue un abogado y periodista muy militante, que recibió de Alfonso XIII el cargo de gentilhombre de Cámara y que fue perseguido también al inicio de la Guerra Civil por este compromiso, ¿no? Y que en sus años ya de madurez escribió bastante, mi abuelo, sobre lo que había sido el mundo de Alfonso XIII, la corte de Alfonso XIII, los personajes más emblemáticos de este reinado, ¿no? Luego mi padre, que fue un juanista de estos de manual, ¿no? Era de este grupo de burguesía liberal barcelonesa que se vio atraído por el programa europeísta y demócrata, por tanto, antitético al régimen franquista, que don Juan de Borbón desarrolla en los años 40, 50 y 60, sobre todo a partir del famoso Manifiesto de Lausanne, cuando la guerra mundial ha acabado y los aliados plantean un nuevo orden. Y don Juan de Borbón dice, bueno, España tiene que entrar en este nuevo orden con una monarquía democrática. Bueno, don Juan de Borbón no consigue sus propósitos del todo, yo creo que los consigue en parte, pero su mensaje tiene mucha influencia en distintos sectores sociales y en Barcelona, en el ámbito de mi padre, lo tuvo. Y por último, yo, que bueno, en mi juventud el tema monárquico lo percibía más como eso, una cierta sensibilidad familiar de generaciones mayores, en mi juventud para mí esto no era del todo un dato importante, no era de las cuestiones que a mí me preocupaban, ¿no? Porque yo estaba con otros temas, ¿no? Con la contracultura, con la literatura, etcétera. Pero a medida que han pasado los años, sí que he vuelto a entrar un poco en la cuestión, en la reflexión sobre la monarquía,
porque hay un momento en la vida que pones un poco sobre la mesa los valores que has recibido de tu familia, unos los aceptas, otros no, otros de alguna forma los pones en su contexto. Yo vi que el tema de la monarquía era importante, que la transformación que había hecho la monarquía en la España democrática era fundamental y además a partir de 2010 fui invitado a participar en los jurados del premio de la Fundación Princesa de Asturias de las Artes y las Letras, de la Fundación Princesa Gerona, lo que me permitió pues tener cierto contacto, no muy intenso, pero sí regular, con los, sobre todo con los actuales reyes, cuando eran príncipes y ya una vez, a partir del 2014, cuando toman posesión, ¿no? Y eso me dio un poco la noción de que los reyes actuales transmitían un mensaje de inquietud social, de modernidad que a mí me gustaba, ¿no? Entonces, bueno, yo con todo esto quería escribir algo. A partir de los últimos 2 o 3 años, cada vez más había un debate fuerte sobre la monarquía, se oían muchas opiniones muy críticas y en marzo del 2020, coincidiendo con el inicio de la pandemia, Felipe VI hace un comunicado en el cual explica que retira la asignación que recibía su padre, que renuncia a la herencia que pudiera corresponderle, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento ya, de alguna forma, se abre oficialmente el debate, ¿no? Y entonces yo pensé que igual que habían salido muchos argumentos muy críticos sobre la monarquía, los que creemos que la monarquía, y esta monarquía española en concreto, tiene argumentos positivos que aportar a la sociedad, pues era el momento en que los aportáramos, ¿no? Y el mío es este libro. Muy bien. Ahora, la verdad es que me gustaría dividir de alguna manera la entrevista en una fase quizás inicial más de preguntas genéricas o de fondo y luego quizás repasar algunas cosas más relacionadas con los monarcas a los que tú te refieres, sobre todo Juan Carlos I y Felipe VI, y cuestiones más quizás relacionadas con la actualidad, ¿no? En el debate monarquía-república, que sin duda supongo que siempre ha estado encima de la mesa, ¿no? Pero recientemente quizás con algo más de fuerza, desde luego hay muchos argumentos racionales que se aducen a favor de una y otra opción y de hecho al final de tu libro haces una pequeña enumeración de argumentos a favor de la monarquía, ¿no? Pero más allá de lo puramente racional, que desde luego tiene un peso y tiene que tener además un peso importante en todo debate, sí que es cierto que subyace siempre algo de irracional, ¿no? Algo de instinto irracional que no siempre es fácil expresar. Y antes que hablaba de provocación, ¿no? Con un tono que sin duda es provocador, pero que yo creo que condensa en cierta manera esta intuición irracional. Peman escribía en sus cartas a un escéptico en materia de formas de gobierno lo siguiente, y leo textualmente. Al lado del Carlos V de Tiziano, un presidente de república tiene un cierto aire de retorno, no diré que hacia el jefe de tribu, pero sí hacia el alcalde pedáneo o el juez de paz. ¿Qué dirías tú sobre esto o sobre, bueno, sobre esta percepción prerracional como mínimo que se manifieste en esta cita? Bueno, yo creo que los alcaldes pedáneos y jueces de paz son muy importantes, o sea que la sociedad civil es muy importante y eso no va en demérito de la importancia de la monarquía, ¿no? Bien, yo en mi libro efectivamente apunto una cuestión que es el simbolismo de la monarquía, que es un simbolismo prácticamente transhistórico. De hecho, lo han estudiado algunos mitólogos importantes como es Joseph Campbell, por ejemplo. La institución de la monarquía aparece ya desde los primeros pueblos civilizados, aparece en la primera literatura, ¿no? Si cogemos la Ilíada, la Odisea, están llenas de reyes. Aparecen en las cantares de gesta medievales. Por ejemplo, tengamos en cuenta que la Edad Media, la pugna no es entre monarquía y república, sino entre monarquía y señores feudales. De alguna forma, es la monarquía la que protege al pueblo de los abusos feudales, ¿no? El Ricardo Corazón de León, ¿por qué es un mito? Porque de alguna forma es el hombre que libra al pueblo inglés de los abusos feudales, ¿no? Bueno, la monarquía va pasando como institución a través de los tiempos, va adoptando distintas formas. En una época es monarquía absoluta, en otra época son monarquías pactistas y en algunos momentos incluso son monarquías electivas, ¿no? Entre los visigodos hay un periodo que el rey se elige, ¿no? Y en la Alemania, Carlos I de España y V de Alemania es un monarca votado, ¿no? O sea, la monarquía va cogiendo muchas formas porque lo que representa es un viejo concepto que es la unión de la sociedad, ¿no? La unión de la sociedad
en el símbolo de una persona lo bastante neutral y de alguna forma por encima del juego político inmediato, como para que los distintos sectores de alguna forma puedan adoptarla, ¿no?, como un valor significativo. Y eso tiene especial valor en los momentos de gran crisis, ¿no? Vayamos, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La monarquía inglesa acaba de salir de una crisis tremenda, muy fuerte, por la dimisión, por la abdicación del rey Eduardo tras su liaison con Wallis Simpson, ¿no? Y además esta pareja, bueno, entran en contacto en varias ocasiones con los nazis, ¿no? Con lo cual la monarquía inglesa entra en la Segunda Guerra Mundial muy criticada, muy puesta a prueba, pero el comportamiento del rey Jorge y de su familia, entre ellos la actual reina Isabel, que era una niña, que dice, no, nos vamos a quedar en Londres, no lo vamos a evacuar, estaremos con los ingleses de a pie en la calle, aguantando las bombas, etcétera, pues todo eso les brinda a ellos una legitimidad que estaban perdiendo, pero a la vez brindan a la sociedad británica un símbolo que es muy agradable, muy fácil, mientras que a lo mejor pues Winston Churchill, que era querido por unos pero odiados por otros, no lo daba, como no lo daba Chamberlain, etc. O sea, la monarquía lo que brinda es este símbolo, como yo creo que, por ejemplo, en los meses de la pandemia, Felipe VI y su hija, al presidir los dos funerales importantes que ha habido, el funeral religioso, el funeral de Estado laico, de alguna forma han devuelto a la sociedad esta imagen de un monarca y una heredera que simbolizan los distintos sectores de la sociedad española traumatizados por lo que la pandemia ha representado y al mismo tiempo sin un compromiso con las opciones políticas que están lógicamente en conflicto. Por último quiero decir una cosa, vayamos al futuro. Algunas personas han dicho, bueno, ¿usted cree que dentro de 50 años habrá reyes? Pues digo, bueno, ¿ustedes han visto la Guerra de las Galaxias? La Guerra de las Galaxias que pasa en un futuro muy lejano está llena de reyes, princesas, etcétera. ¿Por qué? Porque es un tipo de estructura que sucesivamente adaptado a los momentos cambiantes funciona y para las sociedades son buenas. Muy bien. Enlazando ahora con lo que decías de la monarquía británica, sí que mencionas en tu libro una escena de la serie The Crown de la BBC en la que la joven Isabel II se dirige a Churchill preguntándole de alguna manera si debería cambiar su actitud, su comportamiento algo serio y distante. A lo que Churchill le repone que nunca debe mostrar nada personal a la ciudadanía, sino que debe mostrar simplemente lo eterno, ya que de alguna manera esta eternidad encarnada es lo que justifica la monarquía como institución, ¿no? Al hilo de esto, ¿crees que en las monarquías de nuestro entorno recientemente se puede haber dado algo de deconstrucción sobre esto que es difícil de expresar, ¿no? Que Churchill, en palabras de esta serie, se refiere a lo eterno, que ha habido algo de deconstrucción y que además haya ido acompañado, por un lado, por una reducción de la solemnidad o del boato en lo público, que a la par avanzaba de la mano de alguna manera con un cierto nuevo riquismo, podríamos decir, en la esfera privada. ¿Tú crees que esto puede haberse dado? Claro, nosotros pedimos de la monarquía que tenga una cierta solemnidad, una cierta aura, que es lo que de alguna forma certifica su seriedad. Si en este panorama entra, no ya temas, digamos, como la hipotética corrupción o malos ejercicios económicos de los que se hablaba a propósito de Juan Carlos I, no, si entra la frivolidad, el convertir a la monarquía en carne de papel couché, de telerrealidad, etcétera, etcétera, todo esto hace mucho daño. Yo creo que esto hace tanto daño como el populismo. Yo creo que Carlos de Inglaterra no ha llegado a reinar nunca porque tanto su familia como el pueblo inglés desconfían mucho de él a propósito de la crisis con Lady Di, de su actuación en todo aquel episodio, que en su día ya fue muy documentado y ya transmitió una conducta poco correcta, ¿no? Y que ahora la serie de Crown la ha vuelto a recordar, supongo que para gran pena de Carlos, que pensaba que esto estaba archivado, pero su madre no ha abdicado, su madre ha aguantado la corona. Carlos, ya veremos, si reina y si lo hace será muy mayor. Yo creo que se le ha castigado por un comportamiento frívolo. En España, bueno, en algunos miembros de lo que antes era familia real y ahora ya no,
pues se han visto también algunos comportamientos que dices, hombre, nos lo podríamos haber ahorrado, ¿no? A ver, no olvidemos que los reyes son seres humanos y la agenda de un rey es algo terrorífico, porque estás cada mañana a las 9 haciendo recepciones, saludando gente, yendo a visitar fábricas, campos, dando la mano a todo el mundo. Estas recepciones donde dan la mano a 500 personas, yo he estado en algunas, en Asturias, esto debe ser criminal. ¿Cómo acabas? Lo cansado que acabas. Bueno, esto pasa factura, ¿no? Entonces se requiere en los reyes pues que sea gente primero con ganas de cumplir con ese cometido, que es un cometido muy excepcional, con fuerza y con el empeño de hacerlo, con el talento para hacerlo bien, pero por último con la fuerza de carácter para no sucumbir a la frivolidad, ¿no? Porque la frivolidad, el hacer que no se tome demasiado en serio, que se tome, digamos, como una anécdota lo que es la función real, eso es muy malo. A veces un poco una nota de diversión o de simpatía la aceptamos, pero ojo, no nos pasemos, porque entonces la institución sale muy perjudicada. En el plano ya más ideológico, en el libro se detecta claramente un hilo conductor que además es compartido, entiendo, con algún matiz seguramente, pero compartido en lo fundamental, desde luego, por tu abuelo, tu padre y tú, en el monarquismo liberal o en el liberalismo monárquico, como se prefiera, ¿no? Sin embargo, es cierto que cada vez parece más evidente que el fin de la historia profetizado por Fukuyama no se está cumpliendo y, desde luego, los días dulces del liberalismo político que sucedieron a la caída del muro de Berlín pues quedan cada vez más lejos, ¿no? Bueno, Sí, perdona. No, di. No, digo que ante este fenómeno que a día de hoy tiene un desenlace completamente abierto, ¿qué papel debería jugar la monarquía? Y concretamente en el caso de España, ¿qué papel debería jugar la corona en la defensa del régimen surgido de la transición? Porque, claro, por un lado, uno puede pensar, bueno, la monarquía es una institución, al menos en el contexto actual, que debe ser neutra en lo político y que además es una institución que precede en mucho tanto a la Constitución del 78 como al propio liberalismo político, ¿no? Pero, claro, por otro lado, te encuentras ejemplos históricos, como por ejemplo el propio Alfonso XIII o en Italia el de Víctor Manuel III, en que acabaron sin corona y en el destierro precisamente por haber auspiciado regímenes autoritarios que luego acabaron cayendo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, yo primero de todo quería decirte, yo conocí a Fukuyama, lo entrevisté en Boston en el año 1991 y yo creo que Fukuyama tenía razón y lo sigue teniendo, porque Fukuyama nunca dijo que la historia se acabara como tal. Lo que dice Fukuyama es que parece bastante difícil que aparezca un modelo sociopolítico que supere a la democracia liberal y que esto era lo que había demostrado la caída de los regímenes comunistas, ¿no? Que no habían funcionado, por tanto, la Guerra Fría la había ganado Occidente y el régimen democrático liberal era el que tenía, digamos, más perspectivas de futuro. Yo creo que desde entonces hasta ahora, y han pasado pues casi 30 años, no ha surgido ninguna alternativa a la democracia liberal lo bastante apetitosa, por lo menos para mí, porque el capitalismo autoritario chino pues a mí no me acaba de convencer. Y el populismo venezolano tampoco me parece muy simpático, ¿no? O sea, mientras que los países que me siguen gustando son democracias liberales, ¿no? Esto por un lado. Con respecto a la monarquía, claro, hay un debate pendiente, yo en mi libro lo toco un poco, pero veo que se está animando y van saliendo más libros, acaban de aparecer 2 o 3, que es sobre el valor de la monarquía liberal de Alfonso XIII. O sea, la monarquía liberal de Alfonso XIII no era democrática al 100%. Por la Constitución de 1876, la soberanía estaba repartida entre las Cortes y el monarca tenía bastante capacidad de acción, y luego también es verdad que se encontró con un ambiente político muy, muy enrarecido. A 2 de sus mejores primeros ministros, 2 de los más reformistas importantes, que eran Canalejas y Dato, los mataron. O sea, él se vio bastante constreñido. Y luego, claro, vivió la época de la Revolución Rusa, donde los revolucionarios asesinaron a sus parientes, que eran a la prima de su mujer, a toda la familia real, ¿no? Pero el régimen de Alfonso XIII, en los 20 primeros años del siglo XX, pone en marcha reformas laborales, reformas sociales. Culturalmente es un periodo bueno, es el periodo donde conviven la generación del 98, la del 27, la mujer se incorpora al trabajo, el sufragio se va ampliando. O sea,
el reinado de Alfonso XIII no estuvo tan mal comparativamente al marco de la Europa de aquella época. Deja una España bastante desarrollada. Lo que pasa, Alfonso XIII es un rey con mala prensa porque efectivamente al final de su reinado, los últimos 8 años, da el poder a Primo de Rivera, entonces bendice una dictadura. Entonces él, de alguna forma, se convierte en un perjuro que acaba dando paso a la República, y esa República acaba en una guerra civil. Entonces todo esto empaña mucho la imagen de Alfonso XIII. Pero yo creo que hay que hacer una cierta reflexión sobre lo que significó la monarquía de Alfonso XIII para España, si realmente fue tan mala o en bastantes casos fue bastante buena, y compararla con lo que pasaba en otros países europeos del momento, qué grado de democracia tenían y qué grado de desarrollo y de cultura hubo en ese momento, ¿no? Es uno de los temas que toco. Y si nos vamos al presente, la monarquía española, la monarquía actual, ¿cuál es su punto fuerte de salida? Bien, Juan Carlos I recibe el poder de un dictador, Francisco Franco, pero es protagonista de la devolución de la soberanía al pueblo español. Él lidera ese camino junto con Adolfo Suárez. Es verdad que tiene presiones de todos lados, que las fuerzas de izquierda tienen un peso muy fuerte, pero al final él lidera esto y él, de alguna forma, consigue que haya un traspaso de la soberanía al pueblo español, que era su legítimo, digamos, titular, lo había sido, y de alguna forma, además, en ese proceso se consigue el mayor momento de consenso político de la historia española, pues desde Cánovas y Sagasta, y posiblemente más amplio, ¿no? Que es el que lleva a la Constitución del 78. La Constitución del 78 engloba, a través de sus ponentes, a la derecha franquista de Alianza Popular, al centro democrático emergente de Suárez, a los socialistas, a los comunistas, a los nacionalistas catalanes. O sea, lo que va a parar allá es un consenso muy fuerte, que ha sido una de las razones que haya tenido una vida tan larga, y que en el último cuarto de siglo del siglo XX haya permitido esta evolución de la sociedad española, que no lo olvidemos, ha sido un modelo estudiado internacionalmente en las universidades, en países en vías de desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la monarquía, definida por este gran momento de consenso, definida por este, digamos, progreso histórico que tan bien ha funcionado, sigue vigente. No parece que haya una alternativa viable a mano. Por tanto, yo creo que no la toquemos, mejorémosla en lo que sea mejorable. Es verdad, hay que hacer una reconsideración con bastantes cuestiones de lo que ha sido el paso de Juan Carlos I, pero lo que es la institución, lo que ha sido, digamos, también la primera parte del reinado de Juan Carlos I, yo creo que son cosas que como sociedad tenemos que mantener, y tenemos que saber que eso ha traído beneficios muy importantes a esta sociedad. Continuando con lo que decía sobre Juan Carlos I y enlazando ya un poco con la parte más concreta de estos últimos monarcas, ¿cuál crees que va a ser el balance de la historia sobre don Juan Carlos? ¿Va a primar más su esfera pública y sus aportaciones indudables en la transición, el 23F, etcétera? ¿O va a quedar todo empañado por lo que ha salido a la luz recientemente sobre su vida privada? Bueno, hay una frase muy bonita de Orson Welles, que yo he utilizado en alguna novela mía, que dice, si quieres una historia si quieres un final feliz, todo depende de dónde acabes tu historia, ¿no? Bueno, yo creo que con Juan Carlos pasa esto. Juan Carlos ha representado una gran decepción para muchos ciudadanos, entre ellos muchos monárquicos, ¿no? Porque este final suyo de reinado ha sido muy malo. Todo lo que nos está llegando es una percepción muy indigna de un soberano democrático de un país como España, ¿no? Dicho esto, bien, históricamente lo que es objetivo es lo que comentaba antes. Su papel en la transición fue muy importante. Su articulación constitucional, la articulación de la monarquía, ha permitido una época muy brillante, y es verdad que él en ciertos momentos ha simbolizado bien lo que era toda la aspiración en ascenso de la sociedad española, que despertaba del letargo en los años 80, 90. Él estaba ya, era la cara que se proyectaba, era el rostro que se veía internacionalmente. Y luego, por lo que comentan también empresarios, deportistas, etcétera, es verdad que hay una parte de su trabajo que ha picado mucha piedra, pues
vendiendo, digamos, sin fines ulteriores, vendiendo la economía y el deporte español internacionalmente, ¿no? ¿Qué quedará? Pues quedará pues una imagen ambivalente, yo creo, en la que históricamente no hay otra que reconocerle un papel muy clave en un momento decisivo para España. Y si se analiza el plano personal, pues bueno, yo creo que en estos momentos nos falta información todavía, pero lo que estamos viendo realmente no gusta. Y si la justicia en algún momento tiene que actuar, pues que actúe, porque estamos en un estado de derecho, ¿no? Está claro. En cuanto a Felipe VI, yo creo que su reinado, si se puede hablar en estos términos, parecía una gran profesionalidad, ¿no? Y sin embargo, por contraste, quizás en parte por lo que ha tenido que heredar, diríamos, del reinado anterior o de la última etapa del mismo, ¿no? Pero por contraste se ve una gran oposición tanto a su persona como a la institución monárquica en general por parte fundamentalmente de la izquierda y del independentismo. Y esto contrasta, por un lado, en cuanto a la izquierda, con la relación, por ejemplo, que Felipe González siempre tuvo con el rey, que fue muy buena. Y por otro lado, en cuanto al movimiento independentista, pues contrasta, por ejemplo, con el independentismo escocés, donde allí Alex Salmond, el ex primer ministro, siempre se declaró monárquico y además en el contexto del referéndum llegó a prometer que si Escocia se independizaba seguiría teniendo a Isabel II como reina. ¿Qué ha ocurrido en España para que haya habido esta brecha tan grande? Sobre todo identificaba con estas dos posiciones ideológicas, ¿no? Pero que haya habido esta brecha tan grande por parte de la monarquía y cómo se podría reconstruir algún puente en este sentido. Sí, bueno, yo matizaría un poco. Felipe VI, primero, no nos limitemos a la visión desde Cataluña, porque yo creo que en toda España en estos momentos tiene un porcentaje de aprobación bastante alto, ¿no? Y tampoco yo no diría que la izquierda está en contra suya, diría que una parte de la izquierda más radical. De hecho, lo que es un dato objetivo es que el PSOE, el secretario general del PSOE y presidente del gobierno, ha declarado en varias ocasiones de forma muy taxativa, él, su vicepresidenta, etcétera, su apoyo a la monarquía democrática. O sea, de alguna forma, yo creo que el PSOE es un soporte fuerte del régimen monárquico en estos momentos. Entonces, le guste a uno más menos el PSOE, como lo es el PP, yo creo que son dos partidos que están aguantando, están comprometidos, ¿no? con la institución. En el tema catalán, claro, para empezar, Felipe VI es el heredero de la línea, es conde de Barcelona, es conde de Barcelona, es el heredero de la línea de condes de Barcelona que arranca en el siglo IX, que en el siglo XV la corona de Aragón pasa a los Trastámara y eso, bueno, llega hasta la actualidad a través de distintos lazos de sangre, ¿no? El independentismo catalán, y yo creo que de una forma un poco equivocada, o muy equivocada, ha apuntado contra la monarquía desde el primer momento. O sea, cuando Felipe VI aún no reinaba, cuando empieza de alguna forma el procés a intensificarse, que es hacia el 2010, ya desde el primer momento el rey de España es un target. O sea, se queman los retratos de Juan Carlos, se le insulta, etcétera, etcétera. Y la cosa sigue con Felipe VI en términos muy parecidos, ¿no? Y esto yo creo que se hace, digamos, por defecto, ¿no? O sea, se insulta a la monarquía porque es el símbolo de España, es el símbolo de la unidad de España. Por tanto, tanto da que lo haga bien, que lo haga mal, que sean simpáticos, que sean antipáticos. Mientras sean reyes de España, se les ataca. Hay un intelectual catalán, de quien yo fui muy amigo, que era Baltasar Porcel, que era muy monárquico. Porcel creía en una monarquía española como, de alguna forma, un poco inspirada en el modelo de los Austrias, que reinara sobre una especie de confederación o federación fuerte de pueblos hispánicos, y él creía que esta sería una de las formas con las cuales, de alguna forma, la sociedad catalana o el pensamiento político del catalanismo, en el que él también creía, quedaría más protegido. O sea que todo este tema ha tenido bastantes formulaciones y una era que lo que tú decías de Salmond con Escocia, yo creo que Porcel creía que una sociedad muy marcada por el catalanismo podía tener un muy buen acomodo en una monarquía española. Yo creo que en el momento en el que estamos actualmente en Cataluña, con este, digamos, procés parado y encallado, y de alguna forma con este peso en el ayuntamiento de los comunes, que también han mostrado su rechazo. Bueno, yo creo que esto es uno de estos
síntomas de que Cataluña no está funcionando bien, porque si realmente Cataluña quiere sintonizarse, quiere volver a ser una sociedad creativa, fuerte, desarrollada, una de las primeras cosas que tiene que hacer es volver a entenderse bien con el Gobierno de Madrid, con el Estado, y el jefe del Estado es el Rey de España. Por tanto, mientras el Rey de España venga a Barcelona y haya unos que no le reciben, otros que institucionalmente fomenten que se les sirve, etcétera, etcétera, ya podemos ver que Cataluña sigue en el fango, porque tú puedes ser independentista, republicano, lo que quieras, pero la realidad es más fuerte que tú. Y si estás, como muy bien vio Alex Salmond, si estás en un régimen político que es una monarquía y que esa monarquía marca un jefe de Estado, pues tú, desde tu Generalitat o tu ayuntamiento o tus empresas o lo que sea, lo que tienes que intentar es captar la complicidad del jefe del Estado en tus operaciones. A ver, el Rey de España vino a Cataluña a dar un empujón a la SEAT Volkswagen, que no es un tema baladí para la economía catalana. Bueno, entonces, si nuestros representantes no van a eso, no van a estrechar lazos con el rey en una operación tan importante como para Cataluña como esta, pues la cosa no funciona desde mi punto de vista. Muy bien. Y ya para acabar, una última pregunta. ¿Qué mensaje a favor de la monarquía lanzarías a alguien de mi generación que fuera escéptico en esta materia o incluso a alguien más joven para quienes la transición, el 23F y estos hitos históricos pues son hitos históricos pero no vivencias en primera persona? ¿Cómo le explicarías el papel fundamental de la corona como factor de cohesión y como elemento imprescindible en la arquitectura institucional del Estado? Bueno, yo primero les recordaría el ranking de The Economist, conforme el cual de las 15 sociedades del mundo con un modelo democrático más avanzado y mejor, pues 10 son monarquías, ¿no? O sea, 10 de los países más desarrollados de Europa y América, entendido por América, Canadá como Commonwealth o Australia como Commonwealth, pues estos países viven en monarquías, ¿no? Por tanto, a ver, la monarquía lo que aporta es el gran cruce, cuando los países que lo han sabido consolidar, consolida el gran cruce entre la mayor modernidad y el mayor clasicismo, ¿no? Aporta el peso de la historia sobre sociedades muy dinámicas que, al tener ese peso de la historia encima, no caen en el adanismo, en la idea de que se empieza desde cero, ¿no? Claro, España tiene que ser un país muy desarrollado, muy vanguardista, muy potente, lo es en muchas cuestiones, aunque ahora veamos una crisis política, pero a nuestras espaldas pues está toda esta tradición que le da un peso cultural, que le hace uno de los países del mundo con una cultura más antigua y más potente, una cultura que a través de España se irradió a toda América Latina, poca broma. Bueno, esto en estos momentos, uno de los hilos conductores de todo este pasado es la monarquía. Bueno, si la monarquía combina esto con un apoyo claro a la nueva creación, al compromiso social, a la nueva cultura, como se está viendo pues, en los premios Príncipes de Asturias, premios Princesa de Gerona o en el día a día de los reyes, pues el papel que cumplen, yo creo, es fomentar de alguna forma esta doble vía que va a parar a un solo punto. Y esto no quita que haya cosas de la institución que probablemente son reformables, son mejorables. Juan Carlos, lo que ha pasado con Juan Carlos ha hecho daño, esto es evidente, ha empañado esta imagen y hay que hacer una nueva lectura. Pero bueno, yo creo que Felipe VI y la reina Leticia están bastante en esta vía y yo creo además que si miramos las alternativas no son buenas. O sea que mirando las alternativas es un motivo más en este momento de populismos en toda Europa, de grupos políticos que creen que con el peso de la calle pueden cambiar lo que quieran saltándose todo lo que generaciones han estipulado, han constituido. Yo es una cosa que no me atrae, ¿no? Entonces, bueno, la monarquía de alguna forma también es un símbolo de la sociedad liberal, ¿no? Y del sistema político liberal. Muy bien, muchas gracias, Sergio. La verdad es que me han quedado algunas preguntas en el tintero, pero tenemos que poner fin a la entrevista ya con esto. En cualquier caso, esperamos poder contar contigo en algún otro acto del club y esperamos, ojalá que pueda ser presencial, como en los viejos tiempos prepandémicos. Sí, yo creo Gracias, que Sergio. lo conseguiremos. Seguro que Quedan sí. esas preguntas para otra vez. Muchas gracias, Arnau, y muchas gracias de nuevo al magnífico
Club Tocqueville. Gracias.